El día de hoy voy a hablar acerca de la articulación temporomandibular. Esta articulación es la unión de la mandíbula con el temporal, como dice su nombre. Esta tiene cinco ingredientes o cinco elementos, que son: el primero, el cóndilo de la mandíbula, que es este que podemos ver acá. De segundo, tiene el disco articular, que es la característica que tiene la articulación temporomandibular. De tercero tenemos la cavidad clinoidea, o también llamada fosa mandibular. De cuarto tenemos la eminencia articular y de quinto el meato acústico externo. Tenemos que esta articulación es bicondilia, ya que se encuentra del lado izquierdo y lado derecho. Es una articulación diartrósica y junto con la articulación esternoclavicular y esta son las únicas articulaciones diartrósicas que están compuestas con tejido fibroso. Tenemos las superficies articulares de esta articulación, que son: de la parte superior a la inferior tenemos la fosa mandibular, o también llamada cavidad clinoidea. Esta está dividida en una parte anterior, que como podemos ver aquí, y una parte posterior. Se dice que solo la parte anterior es la que está articulada con el cóndilo de la mandíbula. El cóndilo está en la parte superior, recubierto por tejido fibroso denso. Consta de una cabeza y de un cuello. También tenemos que tiene por ahí, un ancho de 8 milímetros y una longitud de 20 a 22 milímetros. Luego tenemos la eminencia articular, que es esta que podemos ver acá. Se dice también que se puede llamar la raíz transversa del proceso cigomático. Entonces, hablemos acerca de la característica que tiene la articulación temporomandibular, que es su disco articular. Este es avascularizado y no está inervado excepto en la periferia. Esto es lo que le da la capacidad de poder resistir las fuerzas oclusales o fuerzas traccionales. Tenemos que el disco articular divide la cápsula articular en una supradiscal e infradiscal. El disco articular está hecho por cartílago fibroso, y eso es lo que le da su capacidad regenerativa pues mucho más rápido. También tenemos que el disco articular es el encargado de un movimiento armónico de la mandíbula, como también es el responsable de hacer ruidos articulares cuando hay algún problema en ella, como por ejemplo la luxación. Entonces vamos a hablar de las diferencias que hay entre los tres tipos de cartílagos. Tenemos el hialino, el elástico y el fibroso. Los tres tienen en común de que están compuestos por condrocitos y condroblastos. Los condrocitos son los encargados de generar cartílago, y los condroblastos son los condrocitos inmaduros que sintetizan el cartílago. Entonces vamos a hablar de sus diferencias. Entonces tenemos el hialino, como podemos ver aquí lo moradito, son los condrocitos. Esto que podemos ver más pues, en morado lila vendría siendo la matriz extracelular, que en su gran componente tienen los proteoglucanos, que esto es lo que hacen es atraer agua, y esto es lo que le da su aspecto así como que estuvieran separados. Luego tenemos el elástico. Como podemos ver, este tiene, por así decirlo, fibras o rayitas, pero no son fibras de rayitas, son elastina. Esta es la que le da su característica de ser elástica y flexible. Y también pues tiene condrocitos, que son estos punticos que podemos ver aquí. Tenemos el fibroso, que es el que vamos a hablar ahorita. Entonces, la característica es que los condrocitos se encuentran alineados, es decir, son más ordenados. Y en su matriz extracelular, la mayor composición es colágeno y que está un poco ordenado. Y esto es lo que le da la capacidad regenerativa de lo que viene siendo el disco articular. Entonces, vamos a hablar del complejo cóndilo-disco. ¿Esto qué significa? Significa que hay una alineación del cóndilo con el disco articular. Es decir, si el cóndilo se mueve hacia adelante, el disco también. Y si se mueve hacia atrás, también se debe mover hacia atrás. Esto contribuye a una relación céntrica. Más adelante voy a decir en qué consiste y qué son los pasos o lo que compone la relación céntrica. Ahora vamos a hablar acerca de los músculos que lo que hacen es elevar la mandíbula o abrirla, como lo son
Los músculos elevadores, que son dos grupos, un grupo interno y un grupo externo. Entre el grupo interno tenemos el pterygoideo lateral, que es este que vemos aquí, que tiene un fascículo superior e inferior, y el pterygoideo medial, que tiene un fascículo superficial y un fascículo medial. Luego tenemos el músculo temporal y el músculo massetero. Luego los depresores son los músculos vientre anterior del digástrico, miloioideo y también los infrayoideos que hacen el grupo estiloioideo, tiroioideo, esternoioideo y homoioideo. Luego tenemos que la cápsula articular debe tener unos ligamentos de accesorios y unos ligamentos de refuerzo. Entonces, entre los ligamentos de refuerzo tenemos el ligamento lateral medial. Como dice su nombre, se encuentra en la parte lateral, pero hacia la parte medial. Entonces, vendría siendo este que vemos aquí. Lo que hace es unir la cara medial de lo que viene siendo el disco articular con la cara medial del cóndilo de la mandíbula, como podemos ver aquí. Y el ligamento lateral externo lo que hace es unir la cara lateral, que es esta que vemos aquí, del disco articular con la cara lateral del cóndilo de la mandíbula. Y aquí pues podemos ver otra imagen de estos ligamentos. Bueno, luego vamos a hablar de los ligamentos accesorios, que son tres. El ligamento estilomandibular, esfenomandibular y pterigomandibular. El esfenomandibular viene de la espina del efenoides hasta la língula. La língula es, por así decirlo, una prominencia que hay lateralmente al foramen mandibular. Tenemos luego el estilomandibular, como dice su nombre, viene del proceso estiloides, que es este que vemos aquí, hasta el ángulo de la mandíbula. Y aquí no podemos observar el ligamento pterigomandibular, pero este viene desde el gancho pterigoideo hasta la mandíbula. Entonces vamos a dibujar una representación del efenoides. Y aquí tenemos sus procesos pterigoideos. Entonces tenemos que los procesos pterigoideos cuentan con un gancho, se llama gancho pterigoideo. Entonces vendría desde el gancho pterigoideo hasta la mandíbula. Y ahí estaríamos diciendo lo que viene siendo el ligamento pterigomandibular. Luego tenemos la cápsula articular, que esta lo que hace es recubrir el cóndilo y el temporal. Lo que hace también es que mediante ligamentos se refuerzan las caras laterales y mediales de esta. Esta está hecha por tejido conectivo fibroso. Luego vamos a hablar de la relación céntrica. ¿Qué es la relación céntrica? Entonces tenemos que la relación céntrica es cuando los cóndilos del lado derecho e izquierdo se encuentran alineados y se encuentran hacia la parte, pues por así decirlo, más superior, es decir, junto a la cavidad glenoidea. Entonces tenemos que cuando se encuentra esta relación céntrica, lo que hace es una relajación de los músculos pterigoideos laterales, que lo que hacen estos es deprimir la mandíbula. Y por consiguiente, pues los músculos elevadores no van a tener problema en hacer su función, que es elevar la mandíbula. La relación céntrica consiste en una oclusión sin interferencias, es decir, que no hay ningún problema al abrir o cerrar la mandíbula. Luego tenemos que el arco de cierre habitual tiene que ver lo que es lo del movimiento de intercuspiración. El movimiento de intercuspiración que podemos ver aquí es cuando, por así decirlo, la mayoría de las superficies dentarias, es decir, de los dientes del maxilar y de la mandíbula, tienen mucho más contacto. Como dice su nombre, es un arco de cierre habitual. No quiere decir que si usted no lo tiene, pues no tenga una buena oclusión. Simplemente es lo que mucha gente, pues la mayoría de la gente tiene. Ahora vamos a hablar acerca de los movimientos mandibulares. Tenemos movimiento de rotación y de traslación. Entonces, para esto voy a explicar más o menos con mis manos. Entonces, movimiento de rotación, que es solamente, digamos que este es el cóndilo. Entonces, movimiento de rotación solamente hace así. Esta es la cavidad glenoidea. Entonces, movimiento de rotación se da solamente cuando la mandíbula se abre, por así decirlo, 2 centímetros o 1/3 de la apertura máxima. Entonces, un movimiento de rotación. Cuando ya hay una apertura máxima, es decir, de 4 a 6 centímetros, el cóndilo, además de hacer rotación, se va también hacia la parte anterior, haciendo un movimiento de traslación. Tenemos que
hay unos pasos para pues hacer o llevar a cabo lo que viene siendo la apertura, el cierre y la protrusión. Entonces tenemos que el paso de los 5 pasos para abrir la mandíbula son: primero, lo que viene siendo los músculos pterigoideos laterales, lo que hacen es llevar el cóndilo junto con el disco articular hacia abajo y hacia adelante sobre la vertiente posterior de la eminencia articular, después de ya haber hecho el movimiento de rotación y traslación. De tercero, tenemos que los músculos depresores lo que hacen es descender y retraer la mandíbula. De cuarto, tenemos que los músculos elevadores, los que elevan la mandíbula, deben relajarse, porque como vamos a abrirla, entonces para ejercer su función. Luego tenemos de quinto que la apertura máxima, es decir, toda la apertura, está dada por los músculos pterigoideos laterales en acción sinérgica con el músculo genioideo y digástrico. Luego tenemos el movimiento de cierre, que por así decirlo es como un retroceso de los pasos que acabo de decir. Entonces, de primero tenemos que los músculos elevadores se contraen porque son los que van a llevar a cabo la función de el cierre de la mandíbula. De segundo, tenemos que los músculos pterigoideos laterales y los depresores se deben relajar porque como se va a cerrar la mandíbula, entonces. De tercero, tenemos que el cóndilo junto con el disco articular se lleva hacia la vertiente posterior de la eminencia articular. Y por último, finalizando con un movimiento de rotación y traslación hacia la cavidad glenoidea o hacia la parte posterior para terminar el cierre de la mandíbula. Bueno, después de haber dicho esto, vamos a hablar acerca de la retrusión y la protrusión. Entonces, tenemos que la protrusión, que es esta que vemos aquí, es cuando se lleva la mandíbula hacia la parte de adelante, como podemos ver. Entonces, esta tiene una serie de 3 pasos. El primer paso es que se estabiliza el disco articular junto con el cóndilo para llevarlo hacia adelante. De segundo, tenemos que los músculos elevadores se deben relajar parcialmente. Y de tercero, tenemos que hay un movimiento simétrico, por así decirlo, de las superficies articulares hacia la parte anterior, como podemos ver aquí. Entonces tenemos que en el primer tiempo, lo que hace un pequeño descenso es el músculo genioideo que encontramos en esta parte de acá. En el segundo tiempo vienen a trabajar lo que son los pterigoideos laterales, que son los que encontramos en la parte de acá, los fascículos superficiales del macetero. Y en el de retrusión o retracción, es que lleva la mandíbula hacia la parte de atrás o hacia la parte posterior, se utiliza en el primer tiempo un pequeño descenso del 20 anterior del digástrico que encontraremos en esta parte de acá. Y también se utilizan los músculos temporales y maceteros. Los temporales en sus fascículos oblicuos y horizontales y en el macetero los fascículos profundos. Luego tenemos la lateralidad de Bennett. Esta consta de un lado de trabajo y un lado de no trabajo. Tenemos que el lado de trabajo es hacia donde la mandíbula se inclina, por así decirlo. Y el lado de no trabajo es el lado donde se hace un balanceo, por así decirlo, que se lleva la comida hacia el lado de trabajo. Tenemos que por esta lateralidad, se desarrolla un lado más, o los pterigoideos más en un lado que el otro. Luego tenemos lo que es la lateralidad centrífuga y centrípeta. En la lateralidad centrífuga, que lleva la mandíbula hacia la parte de afuera, se utiliza, por así decirlo, en el lado del cóndilo que se ejerce la función, lo que viene siendo las fibras horizontales del temporal. En cambio, en el cóndilo opuesto al lado de la acción, se utiliza lo que son los fascículos inferiores del pterigoideo lateral. En la lateralidad centrípeta, que lleva la mandíbula hacia la parte, por así decirlo, del centro, el lado opuesto el cóndilo del lado opuesto donde ejerció la función, se utiliza lo que son los fascículos horizontales del temporal. Y en el lado donde se ejerció la función, se utiliza lo que viene siendo el miloioideo. Bueno, ahora vamos a ver las patologías de la ATM. Tenemos que estas son, por así decirlo, el conjunto de enfermedades o afecciones que sufre la articulación temporomandibular. Sus signos o síntomas son
dolor de cabeza, dolor de hombro, también lo que viene siendo dolor de cuello. Además tienen lo que son los puntos gatillos o tensión muscular, que tú te puedes tocar en un lado y pues el dolor por así decirlo, se expande a otros lados. También tenemos lo que son los problemas de audición, ruidos articulares debido al disco articular y pues limitaciones en los movimientos de la mandíbula. Entonces tenemos que los exámenes para este diagnóstico son las tomografías, las radiografías y pues algo mucho más avanzado vendrían siendo las resonancias magnéticas, que además de ver, digamos, la anatomía de la articulación, también ve su funcionalidad, como podemos ver aquí, que se está viendo pues que el cóndilo está haciendo un movimiento de rotación y traslación, es decir, la apertura de la mandíbula. Entonces tenemos entre las patologías más comunes lo que es el bruxismo. Este consta de que la persona que lo sufra tenga o sea, que no sea consciente de que sus dientes están teniendo constantemente contacto. Lo que ocasiona es que los dientes, como podemos ver aquí, se desgasten. Y algo pues mucho más crónico o algo mucho más terrible que ocasionaría el bruxismo es una fractura del diente, como podemos ver aquí. Entre los tratamientos que tenemos del bruxismo son las férulas, que esto lo que hace es impedir que los dientes tengan contacto cuando la persona esté durmiendo, ya que ya no se da cuenta. Tenemos que el bruxismo es dado por el estrés que tiene la persona. Y vamos a ver lo que es la luxación, que también es común. Esto consta de que el cóndilo se va mucho hacia la parte anterior, como podemos ver aquí, haciendo que pues, se quede en ese lugar. Y el disco articular lo que hace es impedir que se vuelva hacia la parte de atrás. Entonces la persona va a quedar como que ajena y no va a poder cerrar la boca. Esto pues por lo general se va solucionando a medida del tiempo gracias a la capacidad regenerativa que tiene la articulación temporomandibular. Luego tenemos la anquilosis. Esto consta de una fusión de las estructuras o componentes de la articulación. Entonces tenemos que esta repercute en la deglución, en la fonación, en la higiene y en la apariencia. Dado que aquí podemos ver la niña que tiene una desviación de la mandíbula que le impide también abrir la mandíbula. Esto pues no le permite cepillarse los dientes, es decir, que no puede tener buena higiene. Luego tenemos que en las etiologías de esta es traumatismos, osteomielitis, artritis reumatoidea o artritis infecciosa. También tenemos que los tratamientos de esta patología son la artroscopia y la artroplastia. La artroscopia consta de, por así decirlo, una insección de 3 puntos en la que uno es la cámara y el otro es, por así decirlo, el que va a cortar el exceso de tejido que hay en la articulación. Esto es un tratamiento no invasivo. En cambio, como podemos ver, es un tratamiento invasivo. Lo que hace es una resección de donde se va a hacer la cirugía, y lo que hace es un autoinjerto para cuando son niños, pero cuando son grandes ya necesita lo que vienen siendo las prótesis, como esta que vamos a ver a continuación, que es la prótesis de Christiansen. Esta está hecha por hidroxiapatita y a veces por titanio, aunque no se considera que por titanio porque esto tiene una reacción exotérmica, es decir, que libera calor. Entonces tenemos que esta prótesis lo que hace es reemplazar el cóndilo y una parte de la rama de la mandíbula, para que la gente pueda pues seguir haciendo el proceso de masticación con la mandíbula. Tenemos que es importante que la prótesis pues no se lleve a cabo a personas que tienen osteoporosis, ya que para poder pues anclar esta prótesis se necesita poner, por así decirlo, tornillos para que se anclen al hueso. Luego tenemos la pseudoanquilosis. La pseudoanquilosis consta de una formación excesiva de algún tejido de la articulación temporomandibular. Entre las etiologías tenemos anquilosis, coronoides, también fibrosis en el músculo temporal y fracturas en el cóndilo o también fracturas en el arco cigomático. Luego tenemos lo que viene siendo la artrosis. Por así decirlo, la artrosis es el papá de la artritis.
La artrosis comienza carcomiéndose lo que viene siendo el cartílago, luego el disco de esta articulación y luego lo que viene siendo el hueso. Esto lo que hace es un dolor y una disminución de la función de la articulación. Tenemos que hay dos tipos de artrosis, una artrosis activa y una artrosis estable. La activa es que hay una constante degeneración. Cuando es estable hay una degeneración, pero a la vez una remodelación de la osteoartritis. Entre las etiologías tenemos fuerzas oclusales, cuando ya se es mayor, es decir, mayor de 65 años, también por traumatismos o también puede ser heredado. Luego tenemos la artritis. Esta tiene diferentes clasificaciones, como son la artritis infecciosa, la traumática, la reumatoidea y la de gota o ácido úrico y degenerativa. Entonces tenemos que la artritis infecciosa está dada por agentes microbianos que pues están viviendo ahí en la articulación y lo que hacen es infectar, haciendo que se inflame la articulación. El tratamiento para esta pueden ser antibióticos y una buena hidratación. Tenemos la artrosis traumática, que está dada por lesiones y por golpes. Tenemos que esta también da una especie de inflamación o hinchazón y los tratamientos de esta puede ser utilizar calor, también una dieta suave y además de reducir el movimiento de la mandíbula. Tenemos también la degenerativa, que es esta que vemos aquí. Como dice su nombre, a medida de que pasa el tiempo se va degenerando la articulación. Eso se puede dar entre los 20 y 40 años de edad. Entre los tratamientos de esta tenemos lo que vienen siendo los antibióticos. Y entre las gotas o ácido úrico, que significa que hay, por así decirlo, mucho ácido úrico en el líquido sinovial. El líquido sinovial es lo que, por así decirlo, recubre o hace parte de la articulación sinovial. Y pues lo que hace es depositarse ahí formando cristales y por consiguiente una inflamación. Luego de la inflamación lo que hace es un dolor y también puede causar fiebre. Entre los tratamientos de esta están bajar el alcohol y pues tomar antibióticos y tener una dieta más saludable. Tenemos la artritis reumatoidea. Acá podemos ver que la persona tiene la mandíbula desviada. Esta también es un tipo de artritis que se puede dar, pero esta no tiene tratamiento. Luego tenemos lo siguiente que se debe evitar, como lo son las fuerzas oclusales, como son tratar de abrir una botella, comer cosas duras como un bombón o tratar de morder un lápiz y morder también hielo. Esto es lo que se debe evitar para que no haya ninguna patología en la articulación temporomandibular, ya que esta articulación es muy importante para llevar a cabo muchos procesos como son la masticación, el habla y la deglución.